Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos un día más y poder estar reunidos a través de este medio para presenciar un seminario virtual dirigido a emprendedores y empresarios, el cual es el segundo de una serie de diversos temas que se están planificando y van en función de contribuir a transmitir conocimiento y herramientas para apoyar la situación que actualmente estamos viviendo. Estos seminarios son promovidos por el Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Promipyme CUNORI, quien es un proyecto en alianza con el Ministerio de Economía y la Universidad de San Carlos de Guatemala bajo el modelo SBDC, que prestan los servicios de capacitación, asesoría, vinculación en forma gratuita a empresarios y emprendedores. Así también agradecemos el apoyo de ONU Mujeres. Aprovecho para enviar un cordial saludo de parte del equipo de asesores de Promipyme CUNORI, quienes más adelante también estarán en otro seminario compartiendo un tema de interés. Recomendaciones para mi tiempo de crisis será el tema que el facilitador, doctor Felipe Neri Agustín Hernández, nos compartirá a continuación. Pero antes de ceder el micrófono, quiero contarles un poco acerca de su trayectoria. Licenciado Felipe Neri Agustín Hernández es un administrador de empresas que posee el título de administrador público en el grado de maestro. También posee el título de doctor en Ciencias de la Administración, egresado de la UNED, Costa Rica. Es docente universitario y ha formado parte de diversos equipos evaluadores a nivel nacional e internacional. Una participación en diversos eventos organizados por instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Posee certificación de asesor de comercio internacional de SBDC Global. Ha participado en el proceso de formulación de diversos proyectos de desarrollo en la región y a nivel nacional, formando parte en actividades de investigación y extensión. Actualmente es el director del Centro de Desarrollo Empresarial Promipyme CUNORI Chiquimula, siendo él su fundador. Hay tantas cualidades que lo caracterizan, quienes lo conocemos y tenemos el honor de trabajar con él, sabemos que es una persona dinámica, responsable y sobre todo emprendedor. Él es esposo, padre, quien siempre busca apoyar a empresarios y emprendedores a través de desarrollo de diversos proyectos y actividades que buscan vincular a diversos programas para su crecimiento y generación de ventas. Hay mucho que contar de la trayectoria del doctor Felipe Neri Agustín, pero yo sé que todos quieren escucharlo. Como recomendación, quiero pedirles que si tienen preguntas a lo largo del seminario, por favor las vayan anotando en el chat que aparece al lado derecho. Y al finalizar el tema, daremos un tiempo para ir dando respuestas. Entonces, ahora sí, doctor Felipe Neri Agustín, el tiempo es suyo. Sea usted bienvenido a este seminario virtual. Gracias, Evelyn, por la presentación. Pues un saludo cordial a cada uno de ustedes, emprendedoras, emprendedores, empresarios, empresarias, profesionales que nos acompañan el día de hoy para el desarrollo de este seminario que no dudamos pues pueda dejarles una información valiosa. El objetivo del seminario pues al final es que caminemos juntos, podamos buscar una vía favorable para todos en virtud de los problemas que está afrontando principalmente todos los emprendedores y empresarios del sector MIPYME. Y pues ir buscando las vías necesarias para poder superar esta situación. Entonces creo que eso lo podemos hacer en conjunto y el propósito de este seminario es para que conversemos durante un momento y nos vayamos poniendo de acuerdo. El tema de recomendaciones para MIPYMES en tiempos de crisis consideramos oportuno para poder hacer un análisis que va a ir en dos vías. En una primera parte, pues vamos a hacer una exploración de la situación económica local y mundial para comprender cuál es la situación que nos podría tener ocupados durante los siguientes meses, ya que la responsabilidad entonces y el papel que juegan las pequeñas empresas dentro del medio es fundamental. Y uno de los puntos importantes es que en definitiva todas las empresas permanezcan, ¿verdad?
permanezcan porque van a ser parte importante de la recuperación económica del territorio y la contribución a que nuestro país o nuestros países, principalmente de la región SICA, puedan seguir avanzando. De esa cuenta, entonces, vamos a ir incursionando en algunos temas importantes. Bien, inicialmente quiero hacer una analogía sobre la parte de la situación económica y cómo esto de alguna manera tiene importancia en una persona, en una empresa, en un territorio, en un país. Acá voy a presentarles algo en referencia a la situación de una persona y su producción. O sea, lo que pueda generar una persona y luego qué repercusión puede ir teniendo, como un papel de un ser o de un empresario también que está generando y que eso es importante para la economía de un país. Aquí podríamos decir que en el año 2019 una persona tuvo la capacidad de generar 100. Y durante el 2020 posiblemente podría también o pudo haber generado también 100. Cuando eso sucede, significa entonces que regularmente hay un crecimiento cero, ¿verdad? Un crecimiento cero que no le permite a la persona de alguna manera pasar a un nivel diferente. Eso es lo que nosotros le llamamos como estancamiento, es decir, una persona que ni progresa ni está retrocediendo, pero eso no le está impidiendo a la parte de su desarrollo y es lo que regularmente a veces nos pasa también hacia las empresas, ¿verdad? Cuando estamos generando lo mismo. Pero otro punto de vista importante es algo que realmente pudiera ser favorable, que en este año pudiera generarse un poquito más, un 105. ¿Qué implica ese 105? Ese 105 implica un 5% positivo, un 5% de crecimiento y que al final ese 5% es favorable y es donde todos quisiéramos estar. Crecimiento cada año. A eso es lo que nosotros desearíamos porque ese 5% regularmente representa reinversión, representa ahorro y representa seguir escalando en la parte del crecimiento personal o empresarial. Pero esto es lo que realmente vemos ahora que puede estar sucediendo, cuando en un 2020 posiblemente podamos obtener únicamente 95. Es decir, nosotros estamos encaminados a tener una reducción del 5%. Ese 5% que ni nos está haciendo crecer, sino que al contrario nos está limitando nuestra parte operativa. Ese 5% negativo es lo que nosotros llamamos recesión. Y eso es lo que está pasando en este momento con muchos de los países en Latinoamérica y en el mundo, en donde la parte de los indicadores económicos son y van a ser negativos para el presente año. Y entramos en una época de recesión, no solo nuestro país, la región centroamericana, sino en el mundo. Y esa parte de recesión es la que nosotros estamos temiendo, entonces que va a afectar tremendamente la parte operativa de emprendedores y pequeños empresarios. Y creo que hacer este panorama nos sirve mucho como para ir viendo lo que vamos a ir revisando. Quiero indicarles también acá en una segunda diapositiva, tenemos diversos países que son los países que están con un potencial económico bastante fuerte y que al final son los que mueven la economía mundial. Pero es importante mostrarles esto porque de algunos años hacia acá estas economías son las que nos ponen los puntos de referencia a los países más pequeños y lo que sucede en ellos nos resulta repercutiendo a nosotros. Entonces es sabido que en el caso de Guatemala y Centroamérica, Estados Unidos es la economía que regularmente incide mucho en la parte de nuestra prosperidad. ¿Y por qué razón? Hay diferentes elementos de por qué Estados Unidos realmente tiene una implicación fuerte en nuestra economía. Para el 2019 ustedes podrán notar acá que tuvo un crecimiento del 2.3 positivo. Estados Unidos realmente con ese crecimiento que había venido decreciendo, ustedes pueden ver acá los números, que el 2018 que tuvo un crecimiento del 2.9, en el 2019 se dio un crecimiento de 2.3.
pero ya los economistas estaban también visualizando que para el 2020 iba a reducirse un poco más al 1.9. Sin embargo, este panorama que les estoy presentando es bajo la premisa de que la pandemia aún no había aparecido, ¿verdad? Y eso es importante ver porque también se estaba dando en el resto de países. En el caso de China, que había tenido también un crecimiento, vemos que a partir del 2017 vino decreciendo. Y para el 2019 tuvo un crecimiento del 6.1 y de la misma manera para el 2020 se visualizaba también un decrecimiento hacia el 5.7. ¿Eso qué es lo que nos indica? Que ya, digamos, en la parte del estudio económico se había determinado que a nivel mundial iba a entrar en una situación económica, pero no tan complicada, ¿verdad? Entonces ya los números nos estaban indicando que iba a haber algunos fenómenos que iban a estar interviniendo en la economía a nivel mundial, que tarde o temprano iban a afectar nuestras economías. Ahora veamos esta parte de una proyección que se está haciendo y que esto sí ya es bajo el esquema de la pandemia. Acá podemos ver entonces Estados Unidos, que es para el 2009 habíamos indicado que tuvo un crecimiento del 2.3. Si vemos para el año 2020, hay un decrecimiento del menos 5.9. Es decir, una desaceleración tremenda de la economía estadounidense. Y esto es importante que lo platiquemos porque realmente la economía latinoamericana y principalmente los países que tenemos algún tipo de relación comercial con los Estados Unidos nos afecta directamente. Y ese decrecimiento que tienen los Estados Unidos también afectará al resto de economías. Y podemos ver también acá en esta estadística todos los crecimientos que hubieron en el 2019, los vemos positivos, pero si observamos en el 2020, vemos todos los indicadores negativos. Eso implica entonces que esta situación económica va a afectar y ya está afectando la economía mundial. Y hacemos esta explicación porque al final todo lo que sucede a nivel mundial nos viene afectando de alguna manera en forma directa e indirecta. Pero hay algo también importante que debemos tomar en cuenta, que se visualiza que para el año 2021 las economías empezarán a recuperarse. Y podemos ver acá ya algunos indicadores positivos y creo que hacia ahí nos debemos encaminar entonces a construir a través de nuestros emprendimientos y nuestras empresas para que los indicadores locales de nuestro país sean positivos. Acá tenemos otra diapositiva en donde podemos ver, por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, que para el 2019 tuvo un escaso en las economías en conjunto del 0.1%. Pero para el año 2020, o sea, para el presente año, nosotros podemos ver que va a haber un decrecimiento de menos 5.2. Eso lo que nos indica es que toda Latinoamérica y América y el Caribe, perdón, van a estar afectados por las situaciones, digamos, que van a incidir en cada uno de nuestros países. Y más adelantito vamos a ver cuáles son los factores que están afectando directamente este crecimiento de las economías latinoamericanas. Pero también es importante decirles que para el 2021 se está visualizando una recuperación económica. Eso implica que nosotros podríamos visualizar que la situación recesiva de nuestros países va a tener una duración mínima de 12 meses, ¿verdad? Un año que podemos estar bajo este esquema. Acá podemos ver la parte de una estadística que nos muestra la parte del crecimiento que ha tenido Guatemala. En el año 2019 se registró un crecimiento del 3.5. Este crecimiento del 3.5 regularmente hemos visto que no ha sido suficiente para poder lograr un desarrollo nacional. Y se visualizaba que para el presente año igualmente iba a haber un crecimiento, pero bajo el presente esquema, tanto lo que es la CEPAL, el Banco Mundial, y como el BCIE, por ejemplo, nos han indicado que ya se visualiza un decrecimiento que va a estar dentro del menos 2 al menos 4%. Es decir, después de muchos años, la economía guatemalteca va a tener un decrecimiento que definitivamente va a estar afectando entonces la parte de la economía nacional. Bien, ahora vamos a revisar algunos puntos importantes en referencia a
los factores que están afectando ya lo que es la economía, tanto la economía nacional como la economía mundial. Y esto es importante indicarlo y visualizarlo porque todos estos elementos que vamos a explicar en este momento son los que tenemos que prestarle atención para luego saber cómo podemos actuar en función de lo que está pasando. Primer elemento, la disminución de la actividad económica de los socios principales de nuestros países. Esto es evidente en función que la producción mundial ha disminuido tremendamente. La actividad de las industrias, la actividad de las empresas se han visto cortadas en la parte productiva en función de las medidas que han tomado los diferentes gobiernos. Pero particularmente en nuestros países y Guatemala, decirles de que los socios comerciales que han disminuido la actividad económica, definitivamente ha afectado la parte del ingreso. En el caso de Guatemala, decirles que Estados Unidos es el principal socio comercial con aproximadamente el 42% de las exportaciones que se van hacia ese país. Y el segundo socio principal es Centroamérica con un porcentaje de alrededor 28%. ¿Eso qué significa? Que entre Centroamérica y Estados Unidos, Guatemala exporta aproximadamente el 70% de sus productos. Y todo lo que suceda entonces en Estados Unidos y en Centroamérica va a tener una repercusión directa e inmediata con nuestra economía. Por lo tanto, esa disminución de la actividad económica se va a ver reflejada porque el nivel de exportaciones va a ir reduciendo. Y por lo tanto, nuestras empresas están generando y seguirán generando durante algunos meses una cantidad de productos que no va a ser digamos, la cantidad que tradicionalmente se ha generado. En un segundo término tenemos la caída de los precios de algunos productos primarios, como por ejemplo todo lo que son los minerales, pero principalmente hacerles mención el tema del petróleo. El tema del petróleo ha sido también un tema muy importante en función del precio del barril del petróleo que ha bajado a unos precios históricamente pues alarmantes para la parte de los inversionistas. Solo por hacerles una mención, el 20 de abril se cotizó un precio de menos 37.63 el precio del barril. ¿Eso qué quiere decir? Que no valía un solo dólar un barril del petróleo. Pero al final podemos decir, pero eso cómo nos está afectando en nuestras economías. Y el punto es que la parte de la disminución de la demanda de los combustibles presionó fuertemente la parte del precio del petróleo, pero sobre todo la sobreproducción mundial que se estaba dando de este bien y que al final podemos decir que afecta tremendamente las grandes productoras de combustibles o los grandes petroleros. Estas empresas regularmente tienen inversiones enormes que están ancladas a otras empresas y muchos de los trabajadores que también están dentro de estas industrias. Significa entonces que el desempleo que puede generarse por la posible quiebra de algunas empresas extractoras de petróleo porque los precios son insostenibles. El día de ayer, por ejemplo, veíamos un precio del petróleo que se cotizó en 23.99, eso ya es una recuperación, ¿verdad? Pero los precios que van abajo de 20 dólares diríamos que ya es alarmante y que puede conducir a la quiebra de algunas empresas. Y esta es la situación entonces del por qué también nos afecta a nosotros este precio. Un tercer elemento está la parte de la interrupción de las cadenas globales de valor y esto es en función de la parte de los mecanismos de traslado de nuestros productos, como por ejemplo podemos mencionar la parte de la vía marítima, los barcos que no han tenido la capacidad y en algún momento tal vez la dificultad de poder llevar muchos productos a ciertos puertos por las medidas sanitarias. Muchos productos se han perdido en algunos casos, más los perecederos en función que no han podido llegar a su destino. Eso significa entonces pérdida en la cuestión de los ingresos para las empresas que no han podido hacer sus entregas. En el caso de los aviones, en el caso también de los contenedores por la vía terrestre, que no han podido trasladar sus productos en las diferentes fronteras,
y aduanas precisamente por las restricciones que se tienen ante las medidas sanitarias. Y esta interrupción de las cadenas de valor lo que hace es que los productos no lleguen a tiempo y que en algún momento pueda haber pérdida. Y de hecho han habido pérdida de productos más en el tema de vegetales, en el tema de carnes, en el tema de frutas, alimentos, que al final muchas de las pequeñas empresas pudieran tener afectación. También podemos ver este tema, la parte de la disminución del sector turismo. Nosotros sabemos perfectamente que el turismo es una de las industrias que moviliza todo el mundo y que al calculado en el tema de la mano de obra, podríamos decir que aproximadamente un 10% de la mano de obra mundial está dentro del tema turístico. Y esto implica entonces que muchos de nuestros países han sido afectados por la incapacidad de poder viajar y que ha dejado paralizado, por ejemplo, las empresas de aviación, la parte de las turoperadoras, los hoteles, los restaurantes, los transportes de turistas y todas las empresas que están asociadas al turismo. Esto ha afectado también tremendamente y que esto, incluso la recuperación va a ser bastante lenta por la desconfianza de las mismas personas y por la forma que se está asimilando el tema de la pandemia. También mencionarles el tema de la reducción de las remesas, principalmente de Estados Unidos. Recordemos que las remesas es un tema importante en las economías nuestras y que regularmente son recursos que se inyectan a esas economías y principalmente las remesas provenientes de Estados Unidos. Para darles una idea, en el año 2019, por remesas ingresaron alrededor de 10.500 millones de dólares inyectándose a la economía guatemalteca. Esto implica una cantidad importante, casi el equivalente a un presupuesto nacional y que se viene digamos, a favorecer a muchas familias. Y esta parte de esta reducción que se estima que no sea menor del 20% para este año, significa que más de 2.000 millones de dólares no se estarían recibiendo para nuestra economía. Y eso, pues, de alguna manera implica también el tema del desempleo en Estados Unidos y que de alguna manera, pues, este desempleo va a afectar no solo a los estadounidenses, sino a todos los migrantes. El desempleo, veíamos en una estadística reciente que solo en el mes de abril alrededor de 2 millones de empleos habían sido cesados solo en el mes de abril. Eso implica entonces que regularmente la tasa de desempleo está afectando también y principalmente a los migrantes. También decirles la parte del temor a la inversión y la complicación financiera mundial. Hoy día pues estamos viendo de que los inversionistas están muy temerosos y no están de alguna manera movilizando capitales. Y en el caso de nuestros países regularmente se visualiza que vaya a haber una disminución fuerte en la parte de la inversión. Y eso implica entonces no tener en algún caso algunos impuestos y además generación de nuevos empleos. Entonces, la parte de la inversión a nivel mundial está disminuyendo. Ya las bolsas de valores principales en el mundo han caído y eso implica entonces la desconfianza que tienen los dueños de los capitales en invertir. Todos estos elementos que vemos acá, que son 6, básicamente son los que están incidiendo ya en nuestros países y en nuestra economía local. Implica entonces que todo lo que vaya sucediendo en los países más desarrollados al final va a tener una implicación y ya está empezando a tener una implicación en nuestra economía. Bien, entonces ya en función de esa primera, digamos, reflexión que estuvimos haciendo, ahora sí vamos a entrar a tratar lo que son las recomendaciones puntuales para MIPYMES. Cada una, por supuesto, consideramos de que es vinculante con todas las que vamos a dar a conocer, pero es importante entonces que esto que les vamos a plantear sea considerado para ponerlo en práctica. Primero, desde nuestra perspectiva podemos decir que el fomento del espíritu positivo, eso es importante, mantener ese espíritu ante esta crisis. Estamos convencidos de que la situación que
que nos afecta de alguna manera, nos puede mantener bajo un estado anímico desfavorable. Sin embargo, podemos reconocer que cada emprendedor, cada empresario regularmente es un líder, y la parte de ese liderazgo que tiene no solo en la familia, sino en los trabajadores y en el medio debe ser reflejado. Y esto es importante porque a través de la conducta que cada uno tengamos, eso va a inyectarse de alguna manera ese positivismo también en otras personas. Acá pueden ver ustedes un pensamiento de Winston Churchill. Él dijo en un momento, un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Eso implica entonces que a la vez de que esto nos ha traído problemas, nosotros podemos ver la parte positiva de esta situación y ver cómo logramos sacar ventaja de esa situación y prepararnos para afrontar lo que nos viene en este momento. Todo me parece que al tratarlo en conjunto, en equipo, es posible administrarlo. Entonces, ¿por qué tenemos de tener ese espíritu positivo y ante quiénes? Uno de los puntos que me parece importante es con la familia. Déjenme contarles que en las estadísticas casi el 95% de las empresas de nuestros países son familiares. Eso implica que hay gente o hay personas del grupo familiar que tienen participación en esas estructuras y que por lo tanto quien está dirigiendo esas empresas es necesario que pueda de alguna manera transmitirle esto al grupo familiar. No verlo como una situación catastrófica, sino al final poder inyectar ese espíritu de cómo generar nuevas ideas para poder salir adelante. Pero también es importante mostrar la parte del liderazgo a los empleados, a quienes tienen empleados, en función de también de conducirlos, es decir, de ver cómo los integran, de ver cómo escuchan sus opiniones y ver cómo también el mismo empleado que también está en una situación crítica, lo hacemos parte de esas organizaciones y ver cómo logramos mantenerlos, ¿verdad? También con los clientes es importante mostrar ese espíritu positivo, dado que a un cliente pues al final no le interesa un empresario derrotado, sino le interesa un empresario que tiene expectativas. Entonces el cliente muchas veces ve cuál es la actitud del empresario para irse hacia ese lugar. Entonces también es importante con los clientes, con los bancos, con los proveedores y al final con todas esas personas que nosotros consideremos que podemos involucrarlo para generar un ambiente entonces de trabajo. Sabemos positivamente que todo va a requerir esfuerzos, pero todos esos esfuerzos en conjunto me parece que puede tener una situación favorable. Y luego dice acá, una persona positiva no asume una actitud derrotista, trata de sacar provecho de una situación adversa. Y ese es el primer mensaje entonces, la parte de ese espíritu que debemos mantener como empresarios, como emprendedores, para ver una situación que en equipo le podemos de alguna manera encontrar alguna respuesta. Bien, vamos hacia el segundo punto. Dice, conviértase en negociador eficaz. Acá tengo una frase de Peter Drucker que dice, lo más importante de una negociación es escuchar lo que no se dice. Muchas veces hemos visto en la práctica que el empresario y el emprendedor tienden a trabajar desde un ámbito muy individualista. Y esta parte ahora es ver cómo nosotros compartimos, pero poder negociar con otras personas la situación y sacar de alguna manera provecho de esos procesos de negociación. El negociador en este momento para ver la parte de los intereses de la empresa, para ver cómo logra obtener aspectos positivos para mantenerse en esta situación. Y esto lo que nosotros vamos viendo, la parte que nosotros podemos llevar hacia nuestro molino, como decimos regularmente, pero hacia la misma línea, ver cómo nosotros también favorecemos un proceso de ganar, ganar, ¿verdad? Entonces creo que esto es importante porque la negociación en tiempo de crisis, como dice acá, es fundamental. Y eso regularmente nos hace saber sacar provecho de cada situación. Ahora, ¿con quién vamos a negociar? Podemos negociar en una primera instancia con empleados. Vemos que, por ejemplo, en algunos casos han habido despidos.
pero podemos negociar, por ejemplo, tiempos parciales, podemos negociar salarios, podemos tener esa comunicación con ellos para tenerlos siempre como aliados, porque a nadie le interesa tener personas descontentas, personas que de alguna manera sientan un rechazo hacia la misma empresa, sino tratar de conversar con ellos y poder mantener esa comunicación. También es importante negociar con entidades financieras. Podemos negociar plazos, podemos negociar tasas de interés. Hemos sabido que en el caso de nuestro gobierno, pues ha facilitado algunos recursos para financiamiento, pero aún así hay instituciones que están generando este tipo de préstamos y de alguna manera podemos aún negociar la parte de los plazos, podemos negociar también las tasas de interés. Podemos negociar también con proveedores en función de la cantidad, de los descuentos, de los plazos de pago, ¿verdad? Los proveedores a su vez están en la misma situación y por lo tanto estos proveedores pueden negociar con los productores porque al final es una cadena, pero sí es importante hablarles y darles a conocer nuestra situación para poderla manejar esto de una mejor manera. También es importante negociar con clientes en función, por ejemplo, de la entrega de los productos, de mantener la comunicación. Hoy día, pues, con esta situación no interesa tener, por ejemplo, clientes que de alguna manera sean mal atendidos. Hay una, digamos, percepción del mismo cliente, viendo quién es el que le atiende en este momento, viendo quién es el que le lleva un producto con prontitud y quién pone menos complicación para poderle prestar un servicio o entregarle un producto. Y que por lo tanto tenemos que darle seguimiento a estos clientes, atenderlos y poder negociar con ellos incluso los horarios de entrega o los momentos de entrega. Lo importante no es dejar ir clientes, mantener los clientes y eso sí tener esa comunicación para concertar esa entrega. Porque cuando nosotros entramos con una negativa desde el inicio, posiblemente el cliente se va a sentir ofendido hasta cierto punto y puede ser que al final se quede con otro empresario. Entonces, esto creo que es importante también mantener esa parte de negociación en la parte no solo del pago, sino la parte de la entrega del producto. Y eso es importante porque recordemos que los clientes son parte fundamental para mantener las empresas. Y también es importante negociar con instituciones de apoyo. En el medio, pues en nuestros países ya hay muchas instituciones que están apoyando a emprendedores y a empresarios del sector MIPYME. Y con ellos, pues podemos negociar la parte de los horarios de apoyo, la forma de que se pueden dar esos apoyos y cómo de alguna manera nos pueden asistir. Lo que es importante es mantener mucho la comunicación con todos los sectores que podamos negociar, porque al final si no hablamos, si no nos damos a conocer, si no se conocen nuestras dificultades, difícilmente podemos tener algo favorable hacia nuestra organización. Por eso precisamente es que indicamos y reiteramos que la parte negociadora de un emprendedor y de un empresario debe salir a flote en este momento y debe ser un elemento básico para poder mantenerse dentro del mercado. Bien, ahora vamos a este tema de la optimización de los recursos financieros. Recordemos que el recurso financiero es uno de los elementos más sensibles en la operación, no solo del empresario, sino del emprendedor, porque la parte financiera regularmente requiere de un cuidado importante para poder mantener a flote la empresa. Acá también vemos un pensamiento de Adam Smith que dice: el único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado. Es decir, mantener el equilibrio en la parte de las finanzas, y esto es un arte hasta cierto punto, poder lograr mantener este equilibrio de ingresos-egresos. Todo mundo quisiéramos tener entonces la parte de ingresos positivos, ¿verdad? Que un balance en donde regularmente los ingresos sean más que los egresos. Y bajo a esa línea debemos conducirnos, cómo poder optimizar esos recursos financieros. Acá les dejo algunos puntos básicos también para la cuestión de estos ingresos financieros. Estricto control en el nivel de ingresos. Ese es un primer elemento.
Y esto en virtud de que la experiencia nos ha marcado que muchos ingresos que se dan dentro de las empresas familiares principalmente, se pierde un poquito el control y muchos de los miembros de la familia resultan tomando estos ingresos para cuestiones particulares. Esto lo que se tiene que hacer es centralizar la parte del control de los ingresos y registrar de alguna manera con bastante rigidez la forma en que se están dando tanto los ingresos como los egresos. Eso tiene que estar, digamos, bajo el control de una persona que regularmente vea y controle toda la parte de las finanzas empresariales. El estricto control entonces de los ingresos nos hará tener realmente un balance dentro de la parte de lo que está ingresando en función de las ventas, de que podamos obtener. También es importante separar las finanzas familiares de las finanzas de la empresa. Acá lo que se recomienda es que las finanzas de las empresas sean exclusivamente para la operación de la organización y muy aparte las necesidades de las familias, porque cuando nosotros tomamos recursos de las empresas, resultamos debilitándola y regularmente la situación financiera se puede agravar. Tenemos y debemos separar la parte de la crisis familiar en algún momento o las necesidades familiares con la parte de la empresa, dos entes totalmente diferentes, y eso nos va a conllevar a controlar entonces estrictamente cómo se está dando la finanza de la misma empresa. También es importante evitar gastos innecesarios. Ahora no es época de comprar cuestiones que no sean necesarias, algunos artículos, equipos. Realmente es importante que se tomen en este momento los gastos necesarios para la operación de la empresa, pero lo que sea estrictamente necesario. Hoy es el momento entonces de optimizar el recurso y asignarlo definitivamente donde sea necesario. En algún momento, pues la cuestión de los pagos que sean necesarios hacerlos, pues en algún momento podemos recomendar que si hay capacidad de pago en este momento aún, pues debemos pagar algunos compromisos, porque de cierto el gobierno y está dando esa facilidad para poder diferir el pago de impuestos, pero al final esos impuestos tienen que pagarse, ¿verdad? Y de algún momento pues tenemos que tener el control de cómo manejar esta situación en función de que la parte de los pagos que sean necesarios se puedan realizar. Pero en definitiva, si los impuestos o cualquier otra situación no pudiera pagarse, va a requerir entonces un control más específico sobre el flujo futuro de la parte de los ingresos. Y pues dado a esto, pues, aprovecho que la próxima semana estaremos dando un seminario exclusivamente sobre la parte financiera y cómo puede manejarse. Y precisamente por eso no vamos a ahondar en este tema, porque esperamos ampliarles la información sobre cómo construir flujos de efectivo bajo este esquema. Y también, si obtiene créditos, utilícelos estrictamente para la operación de la empresa. Esos créditos que se puedan obtener, que no sean utilizados para otros fines, sino para mantener la empresa, para poder realizar cambios que sean necesarios porque el mercado lo está requiriendo, y en función de eso, pues nosotros estaríamos optimizando ese recurso, porque utilizar el crédito para otros fines que no sean la empresa nos va a acarrear problemas, porque al final el crédito tiene que pagarse y pagar los intereses que correspondan. Pero al final estaríamos debilitando las empresas cuando no inyectamos ese capital a su operación. De esa cuenta podemos ver entonces que estamos recomendando estos 5 aspectos básicos para la optimización del recurso financiero. Y recordemos siempre entonces que el recurso financiero bien administrado será lo que nos va a permitir seguir operando. Luego tenemos un cuarto elemento que dice: atrévase a innovar. Esto creo yo que nos está dando una ventaja, se está abriendo una ventana en este momento. Toda la parte de las crisis sociales, la evolución de la misma sociedad nos lleva a que se haya necesariamente cambios. Nuestra sociedad está cambiando, se están generando nuevas necesidades y siempre hemos indicado también de que la sociedad que estamos involucrados necesariamente en los siguientes
días y meses será una sociedad con un pensamiento diferente al que tenemos prácticamente la orientación a poder adaptarnos a ese cambio. Porque al final la sociedad no se adapta a la empresa. La empresa debe adaptarse a los cambios de la sociedad y hacia ahí debemos conducirnos. Acá también tengo un proverbio holandés que veía por ahí donde dice, cuando soplan los vientos de tempestad, unos corren a refugiarse y otros construyen molinos. Eso lo que nos indica es que dada la situación que no obstante está tornándose en algún momento complicado, esto tenemos que buscarle el punto clave para poder ser parte de los procesos de innovación y ver cómo adaptamos los esquemas de nuestras empresas a esos cambios. La sociedad, como indicaba hace un momento, será diferente, no sabemos por cuánto tiempo, pero es imperativo adaptar nuestras empresas a esos cambios. Vemos que con la crisis se han generado nuevas necesidades. Vemos hoy que mucha gente ya está confinada en sus casas, se está generando muchos servicios a domicilio, cuestiones que no pensábamos que fueran a pasar, que servicios o productos que iban a llevarse a los domicilios está pasando. ¿Eso qué implica? Que ya no podemos mantener solo los establecimientos y esperar a los clientes desde ahí, sino tenemos que generar una forma de poder atender esas necesidades de las personas, porque de lo contrario el cliente se está moviendo y se va a mover con rapidez para encontrar quienes realmente sí se están adaptando a esas necesidades que se están generando. También es importante ver qué están haciendo otros en situaciones similares, ver qué están haciendo otros empresarios. Muchas veces nosotros queremos inventar lo que ya está. Hay mucha gente que está pensando en el mundo entero y en nuestro país, está pensando cómo cambiar los esquemas de negocios. Y algunos han estado encontrando rutas para poder adaptarse a esos cambios con rapidez, porque se sabe que si no se hace con rapidez, regularmente esto nos puede llevar a una situación de debilitar nuestra misma organización y que por lo tanto yo los invito a que estemos atentos a ver cómo están actuando los otros empresarios, a estar buscando información y ver la forma de cómo podemos adaptarnos a nosotros a eso y ver los mecanismos necesarios para hacer esas implementaciones. Eso es importante. Demos oportunidad a nuestros empleados y familia a opinar también sobre esos cambios. Yo diría que en el caso de los empleados, que son las personas que están directamente ligadas con los procesos, con la generación de productos y servicios, ellos tienen mucho que opinar, ellos tienen mucha experiencia, en algunos casos pues conocen muy bien a los clientes, saben dónde podríamos hacer cambios e incluso la familia también. Es decir, en forma individual no podemos trabajar, digamos, no podemos generar nuestras ideas y querer inventarlo, sino que debemos darle oportunidad a nuestro entorno. A nuestro entorno y principalmente a nuestros empleados y nuestras familias para que nos puedan generar algún tipo de ideas. Eso en función entonces de los procesos de innovación. Acá les dejo otro punto importante que es, dice, pida ayuda y déjese asesorar. Este punto lo consideramos a partir de que muchos de nuestros empresarios, los que nosotros hemos asesorado hasta cierto tiempo, han trabajado muy en solitario. Y eso implica a veces pensar que todo lo sabemos y que ya todo lo controlamos. Y creo que es importante en un momento pedir ayuda, ¿verdad? También la Madre Teresa de Calcuta nos dijo en un momento, yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Al final podemos decir que no lo manejamos completamente todo, ¿verdad? Y que necesitamos ayuda de personas que están dentro del ambiente, que tienen la experiencia, ¿verdad? Y eso creo que es importante porque cuando nosotros comentamos lo que nos está pasando, cuando damos nuestra perspectiva, la otra persona regularmente nos puede comprender y ayudarnos a solucionar problemas con mucha facilidad. Y entonces eso implica dejarnos asesorar, ¿verdad? Que otras personas al final nos puedan ayudar a ver cómo logramos superar los diferentes problemas que vayan surgiendo. Entonces, como ven ustedes acá, la recomendación es que no sufran en solitario sus problemas, o sea, cuéntelos a personas de confianza
Ya en nuestros países hay muchos centros de apoyo empresarial, tanto para emprendedores como empresarios. Podemos acudir a ellos, contactarlas e indicarles cuáles son los problemas que tenemos y al final que ellos nos puedan opinar y nos puedan dar algunas soluciones. Es una forma de análisis de problemas que al final, si lo hacemos en equipo, diríamos que podemos encontrar la salida con mayor facilidad. El asesor tiene una perspectiva diferente del contexto interno de la empresa porque se está moviendo en el medio, conoce qué productos se están comercializando, bajo qué condiciones, cuáles son las normas que están rigiendo el mercado, cuál es la conducta del consumidor, cuáles son las normativas vigentes y en este caso creo que son conocimientos que se pueden facilitar hacia los empresarios y que precisamente por eso es importante que nos auxiliemos de personas conocedoras en el tema empresarial. También se facilitan conocimientos y experiencias profesionales para solucionar el problema. Hemos visto que dentro de la existencia de las empresas regularmente se ha conducido con cuestiones casuísticas o con conocimiento muy empírico y ha funcionado. Pero hoy día la evolución de la misma sociedad ha conllevado que nosotros trabajemos con estrategia, con modelos que nos faciliten la parte del traslado y el incremento en ventas. Pero para ello se necesita cierto conocimiento y ciertas técnicas que nos faciliten entonces poder mejorar los niveles de venta a través de la utilización de ese conocimiento profesional. Acá yo creo que es importante también eso, conocer esa expectativa de las personas que consideremos tienen esa experiencia y auxiliarnos de ellas. Y eso pues de alguna manera nos puede dar oportunidad y accesar a otros mercados porque dentro del sistema se están generando ya, digamos, redes de empresarios, redes de proveedores en donde conectarnos a esas redes que más adelante vamos a platicar despacio y de eso creo que nos va a conducir a poder tener mejores oportunidades. Pero lo que sí es importante es que dentro del esquema podamos ser, digamos, parte de grupos en donde se compartan esa parte de las problemáticas con personas que conocen, digamos, del medio y de la gestión empresarial. También es importante la implementación de nuevas tecnologías y procesos a la empresa. Hoy pues definitivamente ya muchos empresarios y me parece que muchos de ustedes que están participando el día de hoy en este seminario pues ya están utilizando redes sociales, pero tenemos plataformas también en donde los empresarios están ofreciendo sus servicios. Están ya estas plataformas disponibles, podemos explorar qué entidades están ofreciendo estos servicios, en algunos casos gratuitos. Y la parte de la tecnología, déjenme decirles que esto ya no tenemos marcha atrás. La parte de esta pandemia nos vino a prácticamente a convencer que esta parte de la tecnología tiene que estar presente en todas las empresas, no importando el tamaño. Quien no esté conectado definitivamente no va a tener esa oportunidad y que por lo tanto debemos de capacitarnos en el manejo de todos esos recursos tecnológicos y también la utilización de estas plataformas. Eso es como poner una ventana no solo al mercado local, sino al mercado nacional y en algunos casos el mercado internacional. Pero es una forma de darnos a conocer y que estén conociendo nuestros productos. Hemos experimentado durante los últimos años que en nuestra región se producen algunos bienes muy interesantes y de muy buena calidad. El problema que no se ha visualizado y no se conoce dónde está ese producto y quién lo está produciendo y que por lo tanto es importante darlo a conocer para ver y tener esa oportunidad de expansión de mercado. Los mercados locales realmente se están quedando pequeños, o sea, ya no están siendo suficientes la parte de la oferta de los productos y que por lo tanto hay mucha necesidad de ampliarnos un poquito más. Y me parece que las tecnologías son una oportunidad para expandir nuestro mercado. Eso están a la disposición, en algún momento son gratuitas. Lo que tenemos que hacer nada más es buscarlas y tener esa disposición de ofertar nuestros productos.
Entonces, también esto es importante dentro de las recomendaciones que estamos planteando. Luego tenemos la parte de estas tecnologías ya más concreto. Acá hay también un pensamiento. Dice, incluso cuando te tomas unas vacaciones de la tecnología no se toma un descanso de ti. ¿Eso qué implica? Las tecnologías regularmente están funcionando las 24 horas y están trabajando para nosotros. Eso pongámoslo entonces en práctica y al final es una opción para podernos dar a conocer. Como cuáles tenemos las redes sociales y las plataformas para MIPYMES, ¿verdad? Estas les comentaba hace un momento que debemos escoger cuáles. Incluso dentro de 2 semanas tenemos una capacitación también, un seminario sobre el uso eficiente de redes sociales y ver cómo eso pues puede contribuir también a la parte de darlas a conocer, y en el caso de las plataformas, de alguna manera también podemos dar esa orientación en cuanto a su uso y a cuáles pueden ser utilizadas, ¿verdad? Y aquí lo que nos permite es dar una información de calidad, ¿verdad? Acercar visualmente la parte de nuestros productos. Mucho de la parte del mercadeo hoy día se está haciendo por lo visual, las características de esos productos, cómo están conformados y esa parte visual realmente está teniendo mucho peso en la parte de la comercialización y que por lo tanto la parte de la calidad y los beneficios que nosotros le podemos dar a los clientes es algo que está pesando mucho. ¿Qué tipo de información de calidad se puede dar en estos medios para que la gente se convenza y lo pueda comprar, ¿verdad? Estas imágenes muy atractivas también para que al final eso invite a la compra. El monitoreo permanente de esas redes sociales y las plataformas estarán actualizando la información permanentemente en estas plataformas. Y darle seguimiento a los clientes, que eso es importante, porque en algunos casos se tienen las redes sociales, la gente entra, contacta al empresario, envía mensajes, pero en algunos casos esos mensajes no se les da seguimiento. Entonces, hoy día lo que quiere es un mensaje inmediatamente, darle seguimiento y precisamente también, como les decía hace un momento, en 2 semanas estaremos desarrollando un seminario en relación a estas redes sociales, cuál es la forma eficiente de poderlas generar y también administrar. Por eso es que no ahondamos mucho en el tema. Lo importante aquí era conocer por qué es importante conocer la parte del uso de las tecnologías como una recomendación básica. Y también esa parte de la comunicación con los administradores de las plataformas para poder estar actualizando esa información. Y el uso de estas herramientas, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos al punto también último, que es el fomento al desarrollo de redes empresariales. Y quiero decirles también que esta es una enorme tendencia a nivel mundial, la forma de conformar redes empresariales, porque se ha comprendido que ya nadie puede desarrollarse y nadie puede tener éxito en forma individual. El que lo intenta hacer en forma individual quizá lo logre, pero el tiempo de crecimiento es mucho más largo. Y las redes sociales, la parte de las redes empresariales es un mecanismo que se está utilizando mucho para cooperación y poder crecer en conjunto, y eso nos da un crecimiento bastante rápido. Entonces, aquí tenemos también un pensamiento de Mitz en relación a esto que dice, si quieres caminar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. Eso lo que nos implica entonces, si nosotros deseamos avanzar a largo plazo y a paso firme, tenemos que entrar a la parte de la conformación de redes empresariales. Las redes empresariales se está convirtiendo en un mecanismo poderoso y creo que nosotros podemos hacer uso de este mecanismo. Veamos entonces los beneficios de una red empresarial. Primero, se comparte conocimiento y experiencias. Creo que esto es interesante cuando nosotros estamos conectados con otros empresarios, ¿verdad? Otros empresarios nos comentan sus experiencias y dónde fallaron y el conocimiento que se tiene. Pero en algunos casos no solo es el conocimiento del empresario, es el conocimiento del proveedor, es el conocimiento
de algunos otros clientes de instituciones que deben estar en esas redes empresariales. Y que por lo tanto esta parte de compartir es algo que mejora esta parte de esa experiencia. También vemos la cooperación para compartir contactos en algunos casos. Por ejemplo, hemos tenido experiencias de proveedores, digamos, que estamos consiguiendo un insumo a bajo precio. Tener contactos con otras personas nos puede conllevar a obtener insumos de mejor calidad y a mejores precios. Eso se logran en las redes empresariales. Y eso nos evita entonces con rapidez entrar en confianza con nuevos proveedores, ¿verdad? En algún caso con nuevas entidades que estén dentro del ramo operativo de nuestra empresa. Se mejora la capacidad de respuesta para el mercado, porque también hemos visto en el medio que cuando hay pedidos grandes regularmente y no se tiene capacidad, esta capacidad puede ser resuelta a través de las redes empresariales. Es decir, cuando unimos e integramos la producción, esto puede mejorar una respuesta más efectiva hacia el mercado. Pero las redes empresariales como tales es un mecanismo que nos puede ayudar a dar una respuesta más eficiente y más pronta hacia el mercado. Individualmente a veces perdemos oportunidades y eso sí les digo, pues de alguna manera por querer hacerlo en forma individual. También se comparten riesgos, eso lo vemos, por ejemplo, cuando nos unimos, nos integramos y hacemos compra en grupos o nos aventuramos a realizar ciertos proyectos. La parte del riesgo es compartido y no se siente, digamos, un impacto muy fuerte cuando se hace en forma grupal, pero sí es un impacto fuerte cuando se hace en forma individual. Y por eso precisamente es que estos son algunos elementos básicos de las redes empresariales. Entonces, estimados emprendedoras, empresarios, todo lo que hemos platicado acá nos parece que son algunos elementos básicos que debemos considerar. Posiblemente pues no es una receta, pero sí es una forma de hacer una combinación de estos elementos que hemos mencionado y ellos nos pueden conducir a mejorar y administrar mejor esta situación. Consideramos de que pues llevarlo a la práctica nos puede dar resultados favorables y que esperamos pues que en el corto o mediano plazo podamos ir contribuyendo a mantener a flote nuestras empresas, a poderlas desarrollar y esperando que en el mediano plazo de alguna manera podamos estar ya en una situación totalmente diferente. Pero creo que eso lo podemos hacer en conjunto y nuevamente el tema de poder emprender acciones en forma individual creo que es desventajoso. Hoy debemos unirnos y debemos trabajar por nuestro territorio, ¿verdad? Por nuestro país y de esa cuenta pues poder seguir avanzando en la contribución que cada uno de ustedes hace a nuestras economías. Entonces, por nuestra parte, pues eso es el mensaje que teníamos para ustedes el día de hoy. Esperamos que con lo que estuvimos platicando se tenga ya un conocimiento básico. Estamos a la orden entonces para poder atender sus sugerencias y si hay algunas preguntas, pues con gusto las vamos a estar respondiendo. Entonces, Evelyn, por favor. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por ese tema muy interesante, recomendaciones muy puntuales, sobre todo en este tiempo de crisis. Tenemos muchas preguntas, lastimosamente por el tiempo, vamos a tratar de irlas relacionando para poder dar respuesta a todas. Por ejemplo, nos preguntan por acá, ¿qué política económica tendría que implementar el gobierno para el apoyo a las MIPYMES cuando también la recaudación de impuestos va a disminuir? ¿Qué recomienda ahí, doctor? Bueno, es inminente que la parte de la reducción de impuestos va a ir a la baja, porque muchos de la, digamos, de la operación y de la producción realmente se disminuyó. Ahora, hay cuestiones importantes para poder movilizar la economía y uno de ellos es invertir en la parte de digamos, de los temas bastante sensibles en la sociedad, como por ejemplo la movilización de la industria de la construcción, que hay muchas empresas que están asociadas a ella y que en algún momento moviliza a ese sector. Pero además para poder recuperar muchas de la actividad empresarial,
es importante generar estrategias de confianza para los clientes, para poder, digamos, asistir a los mercados locales y poder promover también el consumo del producto local. Debemos generar identidad, yo creo que es importante para la cuestión de los productos locales o los productos nacionales, porque el consumir productos extranjeros lo que nos va a conllevar es que regularmente estamos contribuyendo a las otras economías, pero no a las economías locales. Por lo tanto, mucho a la generación de identidad y a la promoción de nuestras empresas para que regularmente los capitales sean invertidos aquí en Guatemala y que eso genere, digamos, algún tipo de efectivo o disponibilidad financiera para las empresas. Pero un punto importante también que creo que es un mecanismo válido es que el gobierno ya esté facilitando algún recurso financiero para las personas, para las familias. Es decir, ese dinero que realmente se inyecte a la economía y consuma también estos productos. Eso es importante y es alguna medida que se ha hecho en varios países también ya del mundo, porque recordemos que cuando la gente tiene un recurso financiero, lo inyecta a la economía. Es decir, una persona sin dinero debilita más la parte, digamos, de fortalecimiento de un país y que por lo tanto eso reduce la parte productiva. Entonces, lo que tenemos que hacer como emergentemente son puntos sensibles como ellos. Hay más, por supuesto, ¿verdad? Pero creo que eso es lo importante, tomar en cuenta que las personas tengan ese efectivo en su bolsa y que lo eh, inviertan o lo gasten localmente. Muy bien, doctor. También nos preguntan acá, ya hablando de esos comercios de productos no esenciales, por decirlo de alguna forma, ¿qué recomendaciones le podría dar a usted a esas empresas o esas economías para poder recuperarse de esta pandemia? Sí, bueno, dependiendo del sector en donde nos estén haciendo la pregunta, pero yo me parece que mucho de lo que se está generando hoy día tiene que ser orientado ahora a las nuevas necesidades de los consumidores, porque si seguimos con productos tradicionales, con servicios tradicionales, haciéndolo con el mismo esquema, eso nos va a traer un poquito más de dificultad en la parte de tener las condiciones como se tenían hace algunos meses, que por lo tanto pues, diríamos que al final socialmente todos los productos son necesarios, solo que algunos son como de la canasta básica y algunos productos que no son de la canasta básica. Ahora, los productos que no son de la canasta básica, que regularmente los está obteniendo las clases sociales que son media alta o alta, que regularmente son productos diferenciados, regularmente quizá algunos puedan seguir consumiéndose, pero la estrategia en definitiva sí va a tener que cambiar, ¿verdad? Yo creo que todo lo que se ha generado al momento, todo es necesario. Lo único que debemos orientar todos los productos y servicios ahora al nuevo esquema social, ¿verdad? Gracias, doctor. A todos nuestros asistentes también les contamos que sí, la presentación la vamos a compartir. También va a estar disponible en nuestra página de promipymecunori.org. Por acá también nos preguntan de qué forma considera que el aumento del desempleo que actualmente se está viviendo y que está afectando la economía local de los departamentos, ¿cómo podemos colaborar o cómo podemos salir de esta problemática? ¿Qué recomendaciones daría a esta situación? Bueno, de hecho, la cuestión del desempleo lo veníamos manejando ya desde hace algunos años y siempre lo que hemos dicho es que los países tienen potencial, ¿verdad? Cada uno tiene sus características y los territorios también. Uno de los puntos importantes donde nos debemos encaminar es a aprovechar esos potenciales que están realmente la cuestión es de los empleos por la parte pública, diríamos que ahí ya estamos, ya no tenemos opción. Ahora la opción es generar nuevas ideas de negocios y cubrir las nuevas necesidades, ¿verdad? Ahora, a través de que yo la vía que estoy visualizando es el tema de la explotación de los recursos que se tienen y que aún no han sido
generados como productos nuevos. Por ejemplo, yo le veo mucho futuro al tema de la agroindustria, es decir, la transformación de muchos de los productos que se venden en verde o sí en fresco, como les decimos, pero que si no se les da ningún proceso. Porque así al corto plazo generar una cantidad de empleos únicamente podría ser el gobierno con la parte de la infraestructura, ¿verdad? Y que empiece a generar, por ejemplo, el mantenimiento de puentes, carreteras y generación de infraestructura pública para generar empleo en esa vía. Pero la otra forma por el sector privado, pues es transformar muchos de los productos que ya están, ¿verdad? Gracias, doctor. Y ya para ir finalizando este seminario, no sé si tiene algunas palabras para todos los asistentes. Pues sí, realmente fue un gusto estar con ustedes y compartiendo este tema. Estamos en toda la disposición de darles acompañamiento en la parte de la asesoría o temas de capacitación que ustedes requieran. Vamos a estar anunciándolas y realmente reiterarles que los problemas que se están dando es a nivel mundial y que esos problemas tratemos de irlo encaminando y solventándolos juntos, ¿verdad? Somos una sociedad y creo que debemos apoyarnos. Si no hacemos equipos de trabajo regularmente va a ser más dificultoso. Ya en el tema que mencionábamos en casos de, por ejemplo, las redes empresariales es una opción. Tenemos y forzosamente creo que tenemos que encaminarnos hacia ello, ¿verdad? Y entonces, adelante, éxitos y pues estamos a la orden. Muy bien, lastimosamente el tiempo pues se hace muy corto. Este es un tema muy interesante de actualidad. Queremos agradecer su participación. Esperamos que lo aprendido el día de hoy lo pongan en práctica. Un cordial saludo de Guatemala para los hermanos países de Centroamérica y América Latina. Gracias por atender nuestra invitación, recordando que no están solos. Cualquier consulta pueden abocarse con sus asesores en los centros de atención al empresario. En el caso de Guatemala, los Promipyme. Sabemos que es una situación difícil, pero con la ayuda de Dios y mucha perseverancia saldremos adelante. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.